Y ahora es el momento de recibir al secretario de la Junta Nacional de Drogas. ¿Es el secretario, presidente, secretario general, no? Secretario general, sí. En realidad es la Secretaría Nacional de Drogas, que a su vez es... Habla bien frente al micrófono, me piden allá los... Que a su vez es la Secretaría Técnica o Ejecutiva de la Junta Nacional de Drogas. De la Junta Nacional de Drogas. Tal cual lo habíamos anunciado, está con nosotros el doctor médico Daniel Radío. ¿Cómo andas, Daniel? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Comenté más temprano que a lo mejor... Bueno, como verás, acá no se oculta nada. Lo correctísimo. Acá atrás no se oculta nada, el banderín. Como corresponde a toda persona de bien. Somos hinchas de Liverpool. No sé muy bien cómo va a arrancar esta charla, ¿sabes? Pero te escuché ayer con Cotelo. Ah, sí, me pareció interesante que le dijiste que en el eje liberal conservador te sentís más conservador. No, a ver, después te digo qué pensé yo de eso de vos, pero no sé si hubiera dicho eso de vos antes de... Yo tengo asumido que soy conservador. Yo creo que la mayoría de los uruguayos son conservadores, pero no lo asumen. Yo creo que este es un país muy conservador. Pero nadie se asume. Soy la única persona en el Uruguay que se asume conservadora porque es mala palabra decir que soy conservador. Yo creo que en el balance entre las cosas que hay que cambiar y las que hay que conservar, me pesan mucho las que hay que conservar. Es más, traería algunas que hemos perdido. Entonces me parece que... Pero por ejemplo, la estructura de pensamiento... Dejame pelearte un poco, ¿no? Porque si no, no tiene gracia. Pero ¿qué traería? Que la mujer esté en casa como corresponde. Digo que son una de las cosas bien grandes que han cambiado, ¿no? No, eso no. Eso no. No, me parece vinculado que los niños trabajen en la mina, por ejemplo. Vinculado al tema de los valores, básicamente, ¿no? Pero porque es por eso, pero asumo, no le quiero contagiar a nadie estas cosas, no son cosas que asumo que son mías, que forman parte de mi estructura de personalidad, que no soy un tipo... Que no creo en los procesos revolucionarios, por ejemplo. No creo que a partir de un punto comienzan nuevos procesos autosustentables. Creo que la sociedad debe... Creo Heráclito, creo que no se puede bañar dos veces uno en el mismo río, o sea que lo único permanente es el cambio. Claro. Y creo que por lo tanto la sociedad cambia siempre. La sociedad cambia siempre, no a favor de los que se supone que son progresistas. En la tensión entre quienes son progresistas y quienes no, se produce el cambio que es inevitable. Se precisan las dos opiniones para que el cambio transite. Sí, alguien como que frena un poquito y alguien como que empuje un poquito, digamos. O que frena o que empuje, porque además el otro problema es que yo no creo que haya un sentido único de la historia, predeterminado. Por eso a mí no me gusta el concepto de progresista, porque el concepto de progresista parte de la base de que sabes para dónde tiene que ir la sociedad de antemano. Y yo creo que la sociedad, la historia no tiene un sentido lineal y unidireccional, sino que avanza como una ameba o retrocede y que según los consensos que generas en cada momento es como se procesa. Pero no hay... El dibujo de la historia en una línea está bien para graficarlo para los niños de escuela, pero de antemano no se puede saber si vos querés dibujar la línea de aquí para allá, no sabés en qué dirección tenés que orientar la flecha. Claro. Me parece que ese es el problema de creer que uno es progresista. El concepto de progresista implica que yo sé para dónde es el futuro. Y en el fondo implica una mirada iluminista de la historia, ¿no? Entiendo. Entiendo sí, entiendo el espíritu de lo que decís. Y me parece que no me sale urticaria si digo en voz alta que en alguna medida, en parte de ese espíritu, siento que andamos por la misma vereda, ¿no? Igual de última en esta charla poco importa en qué vereda ando yo. Absolutamente, no importa siempre. Pero sin embargo, eso que vos llamás, que algunos dicen que se autoadjetivan en su condición progresista, yo le llamo el proceso civilizatorio de la humanidad. Quiero decir, hoy día no se acepta que una persona, porque sea de raza negra y yo sea de raza blanca, yo tengo derecho a comprarla. ¿No es cierto? Sí. No se acepta. Y no se acepta, y hace un ratitito chiquito en la historia se aceptaba. Correcto. ¿No es cierto? Y cuando eso se aceptaba, había algunos, que ahora les podemos llamar, se creen iluminados, que decían, esto está mal. Y resultaban como medio ridículos diciendo que eso estaba mal. Seguramente, ¿verdad? Hasta de que después ese y otro más dijeron, pero pucha, a lo mejor sí tienen razón. En algo, ponele, está mal. Y a esta altura nadie lo acepta, lo que no significa que todo el mundo lo viva con entusiasmo ese cambio.
Sí. Pero por lo menos el proceso civilizatorio le pone un freno, es decir, mire macho, ya no se puede hacer esto. Ya no podemos trabajar en la mina 16 horas por día, ya no podemos traer a los gurises a trabajar. Y porque que aparecieron herramientas, algunas son los sindicatos, otras las leyes, muchas veces voces también de la religión. Eso es más discutible porque hubo históricamente voces de las instituciones religiosas en una dirección y en otra. Pero lo que te quiero decir, es como un proceso civilizatorio, ¿no? Sí, igual yo no estoy muy optimista con eso porque te confieso que mi idea, que no la puedo demostrar, es que si nosotros hoy fuéramos a Marte en una expedición con 3 carabelas espaciales y llegáramos a Marte y encontráramos seres iguales a nosotros pero verdes, los meteríamos en una jaula y los traeríamos a la Tierra para estudiarlos y además en lo posible si hubiera oro, la traeríamos y si ellos no quisieran dárnoslo se los cambiaríamos por baratijas. Entonces, capaz que no aprendimos tanto, ¿no? Aprendimos para los colores que tenemos acá. Pero si encontráramos otros de otro color en otro lado, capaz que haríamos las mismas cosas que hicimos hace 500 años. Pero no lo puedo demostrar. Sí, claro, eso es contrafáctico y en todo caso tiene que ver con otro asunto y es qué tan optimista o pesimista seamos, ¿verdad? En todo caso, nosotros somos de la misma edad, más o menos, o del 65. Bueno, yo soy más viejo que vos, yo soy de 59. Bien, lo que pasa es que vos te mantenés mejor que yo. Muchas gracias, no es verdad. No, mira, estás en línea, loco. Pero en todo caso, no estamos tan distantes tampoco. Podemos decir que vimos los mismos programas de televisión, que fuimos a votar casi, la dictadura ayudó en el mismo momento. Eso seguro. ¿Verdad? En todo caso, me parece que nosotros, claro, ahí es donde está nuestra diferencia. No en qué equipo de fútbol alentamos, sino en que yo creo que francamente todo tiempo pasado fue peor. Y vos por lo que acabas de decir quizás no tanto. No, más o menos. Depende de qué valoremos. Yo no creo que todos los tiempos pasados fueron peores, pero tampoco creo que fueron mejores, porque eso depende de qué uno valora. No, lo mío era jugando sí con el estigma de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Sí, yo sé. Lo que sí te voy a decir que yo no creo que la felicidad hay que buscarla en el pasado. Eso definitivamente no. Eso, si la felicidad del pasado no es una felicidad, es una quimera. Y entonces a mí me parece que no, hay que mirar para adelante, yo creo eso. En realidad el pasado tiene que servirnos para aprender, nada más. Cuando hablamos, por ejemplo, ayer fue una fecha media emblemática porque se cumplieron los 5 años de la venta de marihuanas en farmacia, el eslabón de una cadena iniciada en la propia ley que costó mucho que llegara a concretarse, ¿no es cierto? Hay especulaciones de carácter político, yo lo comentaba más temprano, se decía que el entonces presidente Vázquez no vivía con entusiasmo igual a la administración anterior de su propio partido, la promulgación de la ley, etcétera, etcétera. Lo cierto es que ocurrió. Y lo cierto es que ocurrió y las voces, yo lo decía más temprano también, apocalípticas, acerca de todas las espantosas cosas que presuntamente iban a ocurrir, los saqueos, los robos, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, se puede decir que nada de eso ha ocurrido, ¿no? No, ni los Walking Dead. No, es que los saqueos, entre otras, estaban producidos, iban a ser llevados a cabo por el narcotráfico que quería recuperar esa mercancía o por los zombies, ¿verdad? Que en gesto de fui a la farmacia, estaba cerrada y necesito consumir, la rompo como de lugar, ¿no? Sí, yo creo que no, que está claro que no, y además ojalá aprendiéramos de eso. Ojalá aprendiéramos que ese es el camino, ¿no? Que el camino es del prohibicionismo no conduce a nada y que el camino de la regulación, de la apertura regulada, es el camino que tenemos que tomar en estas cosas, ¿no? Y desde ese lugar donde estamos parados al día de hoy. Y yo creo que tenemos una situación claramente que es perfectible y que es mejor que la que teníamos. ¿Por qué? Por el gran logro, a veces ahora algunos cuestionan dicen, pero no, sigue habiendo narcotráfico, no sigue habiendo, ¿no? Bueno, eso es una obviedad, pero se dice eso como un gran argumento. Sí. En realidad el gran logro de esto es poner el centro de gravedad no en los narcotraficantes, sino en los derechos de las personas. Y hoy las personas que quieren usar cannabis tienen la posibilidad, si así lo desean, de acceder sin necesidad de vincularse con organizaciones criminales. Y ese es el gran logro. O sea, el centro de gravedad tiene que estar puesto en el ciudadano, ¿no? Daniel, cuando vos decís esto que decís, que para mí es grande como
hablaste de Carabelas recién, grande como un transatlántico, ¿viste eso, ese edificio cuando está ahí estacionadito al borde del puerto? Y que vos ves y decís, pero ¿cómo llegó esto acá, no? Que es como mágico, un edificio, ¿no? ¿Cómo lo empujaron esto para llegar acá? Es grande como un edificio esto que acaba de decir. Bueno, resulta que ahora en Uruguay hay personas que consumen marihuana y que pueden comprarla en una farmacia sin necesidad de ir al narcotraficante, ¿no? Exacto. Aún aquellas personas que entienden que el consumo es algo negativo, es más, que entienden que la ley en muchos aspectos es mala y que tienen una mirada conservadora y que creen que el escenario anterior es mejor. Aún esas personas, muchas de ellas compañeros tuyos del actual gobierno, ese aspecto, ese transatlántico, ese crucero, ¿no lo ven como algo favorable y positivo? Yo creo que la sociedad uruguaya, bueno, viste que ahora salió una encuesta de equipos consultores, creo que es, no, sí, es equipos, no, Cifra, no me acuerdo, una empresa encuestadora, que dijo que hoy la mayoría de la población estaba de acuerdo con la norma cuando hace 5 o 10 años no estaba de acuerdo, ¿no? Yo creo que los consensos son La vio funcionar, se ve la gente, ¿no? Yo creo que los consensos son mayoritarios. En todo caso, también podemos acordar en que la norma es perfectible. Yo creo que la norma es perfectible. Yo cuando se puso a consideración la norma hace 10 años, 9 años, no la voté, yo era legislador. Algunas de las razones por las que no la voté, me parece que me equivoqué. Y en otras, me parece que me ratifico. Pará, que estoy por sacar un premio. Este programa está por sacar un premio. No lo has dicho solo acá, así que no lo voy a sacar yo. No lo voy a sacar la mañana en camino. Un político dice que pensaba una cosa y ahora piensa otra. Mira, yo no resisto ningún archivo porque yo me equivoco mucho en la vida. Me equivoco mucho en la vida y lo que hago en general es rectificar cuando me equivoco. Y me equivoco bastante seguido. Pero actúo a conciencia. Y cuando yo no voté la norma, algunas de las cosas por las que argumenté, me parece que me equivoqué. Una de las que yo ponía más énfasis, y era que yo creía que con aquella norma, como nosotros vulnerábamos las convenciones internacionales, desde mi punto de vista, se nos iba a venir el mundo arriba. Y iba a ser negativo en un proceso de apertura. Y en realidad en eso estaba equivocado, porque si bien hubo algunas reacciones de algunos organismos internacionales, básicamente no hubo grandes reacciones en contra, y al contrario censo de eso, lo que está pasando es que el mundo va para ahí, ¿no? Entonces, en eso tengo que reconocer que me equivoqué en mi pronóstico. En otras cosas... ¿Y en cuáles que sentís que lo que dijiste en efecto es lo que está ocurriendo? Bueno, por un lado, cuestiones vinculadas a algunas consideraciones políticas primero. Nosotros el proceso en Uruguay no comenzó por ese proyecto de ley, comenzó mucho antes por organizaciones sociales que reclamaban a favor de la despenalización del uso recreativo, mal llamado recreativo, del cannabis desde la sociedad civil. Ese proceso fue recogido en el Parlamento desde el año 2010, mucho antes de que se empezara a pensar en este proyecto que está aprobado, y discutimos y elaboramos proyectos en el Parlamento. Me acuerdo que había 2 proyectos de regulación, uno que había presentado el actual presidente de la República y otro que habíamos presentado en conjunto con otros legisladores del Frente Amplio y del Partido Colorado. Y inclusive yo me acuerdo de haber tenido una conversación a principios de la legislatura, de la 47 legislatura del año 2010, con el que era secretario de Drogas en aquel momento, con Romani, en la que yo le preguntaba a él qué chances había de ir más allá del autocultivo y de otras cosas, y cómo él veía esa posibilidad. Y eso generó un proceso que fue avanzando hasta que pasó la tragedia del asesinato de un pisero en La Pasiva y el error del gobierno de aquel entonces de asociar ese asesinato con la legalización de la marihuana. O sea, asociar la marihuana con la violencia nos hizo un flaco favor. Y eso interrumpió un proceso de construcción de consensos que veníamos avanzando, porque además, por encima de los consensos que veníamos elaborando, el Poder Ejecutivo vino y presentó otro proyecto. Un proyecto que era espantoso, de artículo único, no sé si vos te recordás, y que lo que decía básicamente era: ustedes no hagan más nada, que nosotros vamos a legalizar. Entre otras palabras decía eso. Y por suerte los legisladores del oficialismo de aquella época agarraron ese proyecto y lo transformaron en lo que hoy es la ley, que es muy distinto de un proyecto de artículo único. O sea, hicieron otro,
dejaron aquel del Ejecutivo por el camino, pero solo que hicieron la martingala decir que era el mismo reformado. Sí, incluso vos me tenés que ayudar acá, porque además en aquella época, como acabas de decir, eras legislador. Cuando amanece, digamos, para la consideración pública este proyecto, hace rato ya transformado en ley, fue en el marco de aquellas 14 medidas que iba a tomar el gobierno para contribuir a frenar el embate de la inseguridad. Con lo cual asociaban el uso de cannabis con la inseguridad. Claro. Desde el punto de vista cultural era un retroceso increíble. Yo recuerdo haber conversado acá, ahora, con Sabini, tu colega, ¿verdad? De aquel joven diputado del MPP. Que además sabe mucho del tema. Y yo recuerdo que Sabini dijo que además formaba, la verdad que ahora creo que sigue formando del MPP, ¿no? Sí, sí, claro. Formaba parte de esa barra, que él decía que él no estaba de acuerdo con esa lógica, que él entendía que el proyecto era bueno, pero que hacía mal en vincularlo a los temas de la seguridad. Era bueno, más que nada, amparado en los temas de la libertad del individuo y además de darle garantía a través del Estado que eso que quería comprar y consumir fuera eso que está comprando y consumiendo, ¿no? Y bueno, y lo que pasó fue que eso me parece que interrumpió un proceso de generación de mayores consensos. Nosotros podíamos haber llegado a tener una ley con mucho mayor consenso político si no hubiera sido que el Ejecutivo hubiera intervenido. Si eso hubiera quedado en manos del Parlamento, con los legisladores del oficialismo. ¿Y por qué sería importante eso que decís de aquel entonces con relación a la hora? Que... No, eso te digo consideraciones políticas de aquel proyecto de aquel entonces, después, porque vos me preguntabas por qué yo no había acompañado aquel proceso, aquella votación. Y habían otras consideraciones. Yo, por ejemplo, hice cuestionamientos contraria en algunas cosas. En eso fui creo que el único que no voté. Las cláusulas que prohibían la publicidad o las que obligaban a otras cuestiones como estas campañas publicitarias. Esas, digamos, las que está mandatada la ley. Sí, esos coproyectos Te escuché decir, me pareció medio corajudo, porque es un poco kamikaze decir, a ver si te entendí bien, que vos no estás de acuerdo con esa, que sea obligatorio formar parte de esas campañas. Sí, no es que no esté de acuerdo con que sea obligatorio formar parte de las campañas. Yo creo que hay que hacer las campañas publicitarias de prevención del uso problemático de drogas, hay que hacerlas pero no tienen nada que ver con el cannabis, ¿no? O sea, tienen que ver porque el cannabis es una sustancia psicoactiva, como lo es el café y como lo es el vino y como lo es la cocaína, ¿no? Pero no estoy de acuerdo porque en realidad yo creo que es de buen administrador invertir los recursos con eficiencia. Y las campañas publicitarias tienen que ser sometidas al escrutinio de los resultados. ¿Qué quiero decir? Si yo vendo jabón y hago una campaña publicitaria, lo que tengo que hacer al tiempo de que hago esa campaña es ver si vendí más jabón o no. Y si lo logré, perfecto, pero si no lo logré, tengo que sacar esa campaña. Bueno, si vos vas a YouTube y buscas campañas publicitarias en contra de la droga, hay miles a lo largo y ancho del mundo, entre otras una protagonizada por el propio Maradona cuando era joven, que se ve que no le dio resultado ni a él mismo. Pero yo los invito a mirar en esos mismos países que se hicieron esa campaña, cuáles fueron los resultados. Y no dieron resultado, por muy ingeniosos que fueran los creativos publicitarios. Por lo tanto, esa plata fue plata tirada. Quedaba precioso y los gobiernos lavaban sus conciencias. En síntesis, no crees en la herramienta. No creo en la herramienta. Claro. Creo que hay que hacerlo igual porque está mandatado por la ley. Y de hecho yo hago campañas en las redes, porque no tengo plata para hacer campaña en los grandes medios de publicidad, pero si pudiera las haría, pero no porque me gusten, sino porque es un mandato legal. Y porque además... Pero en el fondo sentís que estás tirando la plata. Porque además, no más o menos, porque además hay un Quería haberte entendido. Sí, es verdad. Creo que es plata que no se invierte eficientemente. Okay. Pero además hay un público que demanda campañas. Y entonces yo creo que las campañas publicitarias, estas entre comillas antidrogas, están destinadas al público que demanda campañas, no a los usuarios. Entendido. ¿No? Es como hacer una guiñada a la barra que lo pide, pero en realidad sabemos que... Por aquella cosa que te escuché decir, ¿no? Que dijo el senador Manini, que dijo hay que hacer campañas que hasta aburrir a los jóvenes, ¿no? Bueno, si se aburren es peor, ¿no? Porque se aburren, porque además cuando yo era chico no existía, pero ahora existe el control remoto. Cuando se aburran van a cambiar de canal. Es más, se van a levantar y se van a ir a la computadora. No van a mirar. ¿Me permitís? Sí. En realidad ni siquiera miran la tele ya, además, que es otra historia, ¿no? Bueno, pero sí miran la tele los que reclaman campaña.
Claro. Entonces ahí ellos lo van a ver. Y que son los que votan. Y van a estar contentos. Ese es otro tema que yo... No, Como, son como los sabrás, que votan, ¿no? como sabrás, no soy una persona que tenga muchos votos, así que no estoy inquieto por ese No, tema. no, bueno, yo tengo menos votos que vos, pero sé que son los que votan, eso no significa... Quiero decir, porque sobre este asunto me parece que la macaneamos, si por lo menos no nos damos cuenta que hay cosas que se dicen, porque siento que hay un público cautivo con el que puedo ganar adhesión conceptual y por ende, legítima, y por ende, potencial intención de voto. Sí, pero yo no me interesa atribuir intenciones y yo creo que cuando... Pero así funciona el sistema político, ¿no? Está bien, pero yo lo que creo también, además de que funcione así, creo que hay políticos y hay legisladores y los legisladores tienen que cumplir su tarea y tienen que ser críticos con el Ejecutivo y si el senador Manini o quien sea es crítico conmigo está cumpliendo con su trabajo y lo felicito y me parece muy bien. No quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que diga, pero está perfecto que diga lo que entienda conveniente. Yo no le voy a atribuir intenciones de por qué dice esas cosas, sino creo que está siendo crítico con el trabajo del Ejecutivo y el rol del Legislativo es criticar al Ejecutivo y está muy bien. No estoy de acuerdo, obviamente, y voy a defender mis convicciones, ¿no? El senador ha dicho, creo, porque además lo plantea en esos términos, y es curioso que se planteen esos términos y se vaya para adelante. Creo que se consume más, ¿no? Uno podría suponer y podría esperar que de un legislador cualquiera sobre un tema que le preocupa nos tire el dato y saque el creo. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Olvídate, sea Fernández Huidobro o Marini, digo, para hablar de personas que estuvieron cerca buena parte de su vida. Y que pensaban parecido en algunas cosas. Yo me adelanté a lo tuyo, de que estuvieron cerca, ¿verdad? Es decir, le pregunto entonces al secretario general de la Junta Nacional de Drogas, desde que existe la ley y por efecto de la ley, ¿se consume más marihuana? Desde que existe, ahí hay una mitad de verdad y una mitad de no verdad, digamos. Si la pregunta es desde que existe la ley ha aumentado el uso de cannabis, la respuesta es sí. Pero en realidad el consumo de cannabis viene aumentando no desde que existe la ley, desde mucho antes de que existe la ley. Desde que tenemos no necesitaba la ley para aumentar. Desde que tenemos registros, en Uruguay viene aumentando el consumo de marihuana y los registros son desde principios de siglo. Siempre hubo un aumento del uso de cannabis. ¿Cómo impactó la aprobación de la norma? Bueno, si lo mira uno en población general no hubo ningún impacto. O sea, la gráfica que describe el crecimiento del uso de cannabis se mantiene igual, no impacta ni acelera ni desacelera el crecimiento. Cuando desagregamos por edad, ahí sí se percibe un impacto. Desde que se aprobó la norma, el aumento se ha dado sobre todo en ciudadanos de más de 25 años de edad. Y el nuevo dato que tenemos es que ese dato... ¿Qué me dijiste, 25 años? Más de 25 años. Y el uso en personas menores de esa edad, primero se desaceleró, y ahora el dato que tenemos en la última encuesta de estudiantes, que lo hacemos más o menos cada 3 años, estudiantes de la enseñanza media, que son encuestas muy serias que se hacen con 5.000 entrevistas, es que las últimas 2 medidas revelan que el uso de cannabis entre los estudiantes de enseñanza media en Uruguay no aumentó. Se mantienen los mismos niveles. Por primera vez, digamos, venía aumentando y ahora llegó a un techo, se ve, y no aumentó. Contrariamente a lo que está pasando en nuestros países vecinos, donde sigue aumentando. Sin ley. En donde sigue aumentando sin ley, en Argentina, en Chile. En Chile es el país que en el cono sur que lejos aumenta más y para nada hay una mirada aperturista ni una ley regulatoria de mercado, ¿no? Por lo tanto, el consumo de ciertas sustancias van más, porque el otro asunto es que la posibilidad de que personas que consumen marihuana, que a propósito son personas que consumen marihuana seguramente desde mucho más atrás, pero desde los 70s, ¿no? Es decir, que en los 70s eran jóvenes y fumaban marihuana, ¿no? Algunos sí, claro, estaba. No, lo que quiero decir que no es algo que surgió ahora, que es nuevo en la humanidad. El uso de cannabis, no, es milenario, ¿no? Me refiero a asunto relativamente común, no digo masivo, pero común, frecuente, que uno conozca personas que... Yo recuerdo, yo acabo de cumplir 67, y que una vez estábamos en la casa de una amiga
y la amiga estaba buscando un libro porque estábamos estudiando teatro, éramos muchachos estudiantes de teatro, 18 años, y el padre, que tenía, por lo menos estoy calculando ahora, 30 años más que mi amiga, o sea que tiene 30 años más que nosotros. Recuerdo que tenía en un lugar de la biblioteca: no vayas a ir a la biblioteca que tengo los cigarros de marihuana. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, No claro. era una cuestión de... Y ella se reía de la marihuana que fumaba el papá. El papá, ingeniero, quiero decir, un hombre que había consolidado una familia con gran prestigio y eso. Que Lo que pasa es que hay un prejuicio. no era un también, padre abandónico, borracho. Cuando uno se imagina un usuario de marihuana, no hay por qué pensar en un muchacho disfrazado de Bob Marley, ¿no? En realidad eso es un prejuicio. Hay personas de todos los estratos sociales y culturales que tienen, que ven en fumar un porro una manera de gestionar. Y el presunto daño irreparable, digo, para citar frases textuales, ¿no? Tenemos que convencer a los muchachos del daño irreparable que produce, irreversible, el daño irreversible que ocasiona el consumo de cannabis. A ver, voy a decir algunas cosas primero y después las voy a relativizar. La primera cosa que hay que decir es que el cannabis no es inocuo en términos de salud Claro. y tampoco es beneficioso para la salud. En todo caso podrá hacerlo en términos de gestión del placer, pero no de una mirada sanitaria, no es ni inocuo ni beneficioso. Y puede generar problemas, particularmente puede generarlo en las personas más jóvenes. Particularmente en las personas más jóvenes, y no solamente en las menores de edad, también en personas menores de 21 y hasta de 23 años, donde todavía no se ha desarrollado el cerebro en su totalidad, puede generar algún problema en el sentido de distorsiones del desarrollo. Todos hemos escuchado decir que produce alteraciones del desarrollo de la corteza prefrontal, seguramente tú lo escuchaste también, sí, claro, que eso genera problemas de aprendizaje, retraso del rendimiento académico y que puede disparar una esquizofrenia en los pacientes predispuestos. Eso, que están pidiendo que lo digamos, yo creo que lo ha escuchado todo el mundo ya en este país a esta altura. Entonces está bien que lo sepan, yo no estoy en contra de que lo sepan, me parece muy bien y por eso lo estoy repitiendo ahora. Si yo te hiciera ahora algunas otras cosas, de otras cosas que usamos habitualmente, como un medicamento que se publicita durante los partidos de fútbol, que puede producir y seguramente... En base a ibuprofeno, por ejemplo. Sí, exactamente. Pero a eso nadie le preocupa que lo digamos. O de unas gotitas... Pero que sí incluye, que en efecto se sabe que también ocasiona cosas... O de unas gotitas que todas las mamás le dan a los niños cuando tienen vómitos, que el nombre comercial es el nombre farmacológico es metoclopramida, no voy a decir el nombre comercial, pero que es lo más normal que las mamás le den a los niños. Bueno, las buenas y amorosas mamás. Es escandaloso los efectos secundarios que puede tener. Seguramente muy infrecuentes, tan infrecuentes como estas otras cosas que se dicen permanentemente del cannabis, que existen, que son un riesgo real, pero que a nadie le preocupa decirlas. Entonces, ¿está bien o está mal que se diga? Está muy bien. Y está muy bien que se digan, está muy bien que se aprendan, y está muy bien que la gente sepa. Pero ¿por qué se dice del cannabis y no se dice de otra cosa? Porque lo que hay de sustrato de eso es una condena moral al uso del cannabis. Entonces, me permito insistir, entonces es uno que tiene que encontrar explicaciones de otro tipo a esa obsesión o frecuencia. Y es la de alentar propósitos de carácter político electoral. O en realidad es lo que yo creo que hay atrás de eso, es que hay una condena moral al uso de las sustancias que han estado prohibidas en el último siglo. Yo creo que ese es el tema, que es que hay en el fondo lo que nos separa, el límite entre lo que está permitido y lo que está prohibido, no tiene nada que ver con que una sustancia sea inocua, neutra o perjudicial para la salud. ¿Por qué digo esto? Porque la sal de mesa no es saludable para nada y no está prohibida. Y yo agrego, por suerte. Y la manteca no es saludable para nada. Lo que pasa es que es rico, pero no es saludable. No te hace bien para nada de la vida, te hace bien comer manteca. Y por suerte a nadie se le ocurre prohibirla. El azúcar, amigo. Bueno, nosotros podríamos estar toda la vida sin probar azúcar. Ahí está. Pero en todo caso, entonces, ¿por qué prohibimos algunas cosas y no prohibimos otras? Porque el hecho de que una actividad esté prohibida o permitida forma parte de un convencionalismo social. No tiene nada que ver con que sea saludable. Y no hay que confundir la felicidad humana con la salud biológica. Muchas de las sustancias y conductas y actitudes de la vida que nosotros tenemos permanentemente, que nos generan algún tipo de retribución en términos de placer,
son legales y son perjudiciales para la salud. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ujú. O sea, el veneno de hormigas, te prometo que es perjudicial para la salud. Y se puede comprar en cualquier supermercado. Mata. No vayan a comer veneno de hormiga, que es legal. Capaz que se disminuye la percepción de riesgo porque es legal. Es legal comprar veneno de hormigas y lo pueden comprar los muchachos menores de 18 años. No vayan a comer porque los mata. Mata a las personas. Y se puede comprar en cualquier supermercado. Entonces, que sea legal o que sea ilegal no quiere decir que es beneficioso para la salud o perjudicial para la salud. Supongo que a nadie se le ocurrirá decir que tener un revólver es saludable o hace bien para la salud. Sin Ajá. embargo, no es ilegal. Uno puede hacer las gestiones y tener su revólver, ¿no? Sí. A propósito, ya que estamos hablando tanto de estos asuntos, es brutal cómo algunos conceptos se siguen confundiendo, en muchos casos con honestidad intelectual. Y es, recordemos, el consumo de sustancias, cualquiera, no es ilegal el consumo, ¿no es cierto? En Uruguay no. En otros países de América bueno, sí. Estábamos hablando de Uruguay. Sí, ¿no? pero Sí, ¿sabes sí. por qué? Me aprovecho. A ver, Porque viste que bien. hay una encuesta que ahora, un estudio que se ha hecho ahora que dice que Uruguay es el país que tiene más alto índice de consumo de cocaína en el continente. Ah, claro. Y eso está bien, puede ser, pero primero hay que ver por qué la gente contesta. Es que en Uruguay no está prohibido. Si yo voy a preguntarle a los colombianos, probablemente oculten la información porque está prohibido. Entonces no son comparables. Está bien. Desde ese lugar se entiende. Probablemente desde esa perspectiva no sea un dato que no haya que tener en cuenta en Uruguay, pero no como ejercicio de comparación, porque es lógico. Claro. Vinculado al tema, me salgo, estamos charlando, ¿no? Ocurre algo parecido sin que esto quiera decir que no sea digno de ser atendido y no sea un problema en Uruguay, el número de suicidios, ¿no? Que Uruguay siempre está a la cabeza en el continente de personas que se quitan la vida, ¿no es cierto? Y hay expertos también que te dicen con mucha paz, cuidado porque hay números subregistrados, hay realidades subregistradas en otros países y por lo tanto los números no son tan confiables. No necesariamente en otros países que lucen con menor número de suicidios tienen en efecto menor número de suicidios que Uruguay. Lo que no significa que en Uruguay sea una cosa que sea digna de ser atendida. No, estamos viviendo una tragedia, ¿no? Que 2 uruguayos por día decidan que es mejor irse que soportar es un dato horrible, ¿no? Y que habla muy mal de nuestra sociedad, porque en general, a ver, cuando una persona se suicida, uno puede pensar que se trata de un problema de salud mental. Cuando se suicidan 2 por día, algo tenemos que tener como comunidad. Y además es una de las primeras causas de muerte, si bien el número de personas que se suicidan, la mayoría son de 70 años para arriba, y por supuesto merece mejor atención que la que estamos teniendo, también es cierto que la causa principal de muerte en los más jóvenes, una de ellas es el suicidio, ¿no es cierto? Y ese es un asunto que me parece, y en particular muy subrayadamente marcado en los varones. Voy a ser un poco presuntuoso. Yo escribí una columna hace unos meses sobre el tema, que se llama Viernes 3 AM, los que no pueden más se van. Está escrita en el portal de Montevideo y hablo de las cuestiones vinculadas con el suicidio en nuestra comunidad. Viernes 3 AM, 3 AM, los que no pueden más se van. no pueden. Es una canción de Charly García. Sí, eso, ¿no? sí. Y dijiste Montevideo Portal. Sí. Por si alguien la quiere ver, ¿no? Escuchar, leer. ¿Ah? Yo la estoy buscando acá. Opinión, viernes 3 AM, los que no pueden más se van. Estamos viviendo en una sociedad en la que cada uno está convencido de que integra la tribu correcta, el bando único de los que aman y de los que son solidarios. Y por supuesto que esto se hace sin tener en cuenta que del otro lado del espejo están pensando lo mismo, ¿verdad? Así arranca el colgado de esta columna escrita En agosto. en agosto, Hace hace menos de un año. Hace casi un ¿Sí? año. Bien, vamos a una breve pausa y al regreso, a propósito del rol que estás desempeñando como secretario general de la Junta Nacional de Drogas, bueno, ¿qué cosas sentís que tenés que hacer, verdad? Aún, Dale, ¿de acuerdo? Buenas. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con el doctor Daniel Radío. ¿En qué medida tu condición de doctor
sentís que, uy, qué bueno que soy doctor ahora que estoy abordando este tema? Lo que me da ser doctor es muchas reminiscencias de trabajar de doctor de nuevo y que es un camino irreversible meterse en la política, ¿no? Pero yo cuando no era legislador todavía trabajaba en un centro de salud periférica. En realidad había sido subdirector de ese centro hasta que ganó el Frente Amplio y me sacó. ¿Por qué? Porque como que no eras del frente. Entonces supongo yo, nunca me lo van a decir que es por eso, pero yo estoy seguro que es por eso. A menos que entendieran que no tengo capacidad para ser subdirector de un centro de salud periférico. Y entonces yo en ese periodo estuve atendiendo personas entre otras cosas que me dedicaba era atender a personas con uso problemático de drogas. Pero viste que cuando decís eso del Frente Amplio, que yo pienso que a lo mejor es probable, decir, no descarto, no tengo idea. Me acabo de enterar, no lo tenía claro. Eso, pues si no vacilás digamos, en adjudicarle esa intención política digamos, al partido de oposición del gobierno que vos integrás, ¿no? Pero cuando un compañero tuyo del gobierno dice lo que dice, sin embargo no decís, sí, lo hace porque junta votos, ¿no? O sea que tenés como una mirada más crítica para el... ¿No? No, me parece que no, que en esas cosas no me duelen prendas. Yo no solo cuento eso porque aprendí cómo no hay que ser. Hoy cuando yo tengo mis trabajadores allí en la Secretaría Nacional de Drogas, a ninguno le pido carnet de afiliación. No, ni hablar, no. No necesitaba que me lo digas porque yo estoy seguro de vos. No, lo decía que cuando Manini dice lo que dice, a mí me parece que no es descartable, porque es político, decir, lo hace porque hay un nicho electoral conservador que siente es porque hay muchachos que fuman marihuana, muchachos, y los padres de los muchachos y los abuelos de los muchachos. Eso existe. Y bueno, entonces yo, que soy político y vivo de los votos, necesito conquistar a esa gente. No sé si no es concurso, ¿no? Bueno, pero antes que existiera Manini, algunos votaban también, ¿no? Y también hay una pelea ahí adentro, ¿no? Legítima, buenísima, ¿no? Vamos arriba, estamos con Radio, ya venimos. Estamos escuchando aquí en el 98.7 la guitarra de Carlos Santana. ¿Cómo te llevas con Santana y su viola, Daniel Radio? No, me gusta la música mucho, a mí me gusta mucho la guitarra además. ¿Tocás? ¿Sí? Un poco sí. Sí, tengo idea, ¿no pasabas el tono vos como...? Más o menos, sí. No, en serio. Sí, lo pasaba con un chifle. En aquella época se usaba bastante eso, ¿no? Pero no llevaba la guitarra, pero me gusta tocar la guitarra, sí. Pues te paso una cosa que tengo grabada ahí. Pero cuando... Porque vos además arreglabas la murga, ¿no? Sí, más o menos. La arreglábamos junto con mi primo, capaz que lo conoces a mi primo, Néstor Techera. Sí, claro. Además, alguien hoy contó, cuando yo recordé que vos estuviste en la murga, que de ahí salieron Techera y ¿quién más me mencionó? Pinocho Rutén. Y el Pinocho. Alejandro Balbi. Buena cantera. Alejandro Balbi hace poco me escribió. ¿Y te votan todos esos? No. Mi primo sí, pero el resto no. Y además mi primo vota porque es mi primo. No, pero... Gran mancha. Sí, ¿no? El Techera, ¿no? Sí, le cantó una canción una vez a Peñarol, claro, ¿no? Todo eso. Exacto. Sí, gran director de murga. ¿Y qué pinta, eh? Eso sí que tenía pinta. ¿Quiénes supongo? Claro. Mandar un beso cariñoso. ¿Cómo no? De primo hermano. Muy cariñoso, mandale, lo quiero mucho, lo lo admiro mucho además. Ayer fue el cumpleaños del papá de él. Ayer fue 18, no, el 18. Sí, ayer fue 18, ¿no? El lunes. El lunes fue el cumpleaños del papá de él y estuve un rato ahí con él. 92 años, Pocho Techera, que también es cantante. Entonces Pocho Techera, imagino, si es tío político tuyo. No, sí, claro, es casado con la mamá de él. A eso. La mamá es mi tía hermana de mamá. De tu mamá. ¿Tu mamá cuántos años tiene? 83. Ajá. La he visto, sos un hijo bastante cercano, ¿no? De su vieja, te he visto unas cuantas fotos ahí con... Todos los fines de semana estoy con mamá, desde los viernes hasta los lunes, todos los fines de semana estoy con ¿te quedás con ella ahí? La llevo para mi casa. Bien. Todos los fines de semana, sí, claro. ¿Por dónde vivís vos? Ahora estoy viviendo en Solimar. Viví muchos años en la cooperativa de viviendas, en Mesa 1. Sí, ahí en Camino Carrasco. Un poquito antes de llegar a las ladrilleras Andrés Deus. Ahí enfrente. Ahora no existe más la ladrillera. No, decía el 109 que me llevaba a mi casa, o el 105. Pero bueno, me gusta mucho, sí, la guitarra me gusta mucho. Y me gusta toda la música, desde el rock and roll. Yo siempre fui un admirador de Eric Clapton, ¿no? Pero también me gusta la música, que sé, Julio Covelli, ¿no? Claro. Y a propósito, ¿cuándo cumplís años vos? El 20 de febrero. Y el 20 de febrero siempre, si quiero quedar bien contigo, ¿qué cosa te puedo llevar de regalo que va a estar bien?
Y la voz, porque Julio va y toca la guitarra en mi cumpleaños siempre. ¿Para qué, Julio? Julio Coeli. Ah, ¿va? Sí, claro, somos amigos con Julio. Ah, bueno, buen amigo, ¿eh? Bueno, otro abrazo cariñoso, mandale a él. Claro. Una de las de los constructores del, del paisaje sonoro, ¿verdad? Que tenemos. Un fenómeno que por suerte ahora está en un nivel de popularidad. De reconocimiento, que ¿verdad? Nunca tuvo ese reconocimiento. Yo estoy muy contento con eso. Yo lo conozco hace muchos años, ¿no? Y nunca tuvo ese nivel de reconocimiento que tiene ahora y me alegro mucho porque es un tipo muy meritorio y además es un maestro de la guitarra. Hoy yo creo que es el uno de la guitarra en Uruguay, ¿no? Yo creo que hoy es el uno. Ahí me pierdo, pero... Y contame, ¿y cómo qué etapa estás de tu proceso religioso? Vos que sos un hombre de fe. Sí, yo no sé si te conté, yo no fui siempre creyente, yo en realidad me convertí de adulto. Mi papá era marxista y en casa nosotros teníamos una formación más bien materialista y entonces no sé, teníamos esa percepción de que... ¿Tu viejo ya no vive? No, que en paz descanse, ahora me estará dando la razón. ¿Por qué? Porque no creía en Dios. Pero y yo me convertí de adulto, en realidad hice la primera comunión cuando estaba por graduarme de médico y bueno, y los conversos son los peores, ¿viste? Pablo, el santo aventurero, ¿no? ¿Te acordás la historia de Pablo? Sí. ¿Qué te he hecho, Pablo? En realidad sé pocas cosas, a ver, por ejemplo, no sé rezar. Cuando voy a la iglesia, porque no aprendí eso, no tuve formación en eso, y entonces cuando voy a la iglesia y todos repiten la parte que hay que repetir, parezco Sartori cantando la marcha de Tres Ombúes. Ajá. Muevo los labios, pero no sé bien. No sabe mucho la letra. No sé la letra. ¿Y qué diría tu viejo ahora si te ve al lado de Sartori, de Guido, gobernando el Uruguay? Ojalá estuviera contento porque actúo en función de mis valores y de mis principios y mis convicciones, que es lo que yo aspiro de mis hijos, ¿no? No que voten lo mismo que yo, sino que voten en función de sus convicciones. Claro. Y si le dé herramientas suficientes como para que él desarrolle su... Pero no lo puedo saber. No, claro. Bueno, pará, no sé cuándo murió tu papá. En 2009, todavía no era legislador yo. Lo que sí te digo es que nunca me votó, ¿no? Murió siendo afiliado al Partido Comunista, ¿no? O sea que 1001 ahí clavado en la 1001. Sí, y antes en la 63. Ah, antes sí. Mirá, claro, vieja data. Y tu vieja sí te vota. Mamá sí, bueno, ahora está con un poco de deterioro cognitivo, pero sí, claro. Bien, ¿y qué tenés para hacer en la Junta Nacional de Drogas de aquí en más? ¿Qué hay para hacer? ¿Cuál es el...? Eso que decir, che, yo estoy acá y podría contribuir, ¿en qué ahora? A mí me costó trabajo darme cuenta para dónde era el rumbo que tenía la Secretaría Nacional de Drogas. Yo, a ver, por suerte no lo digo ahora, sino que lo dije cuando era legislador de la oposición en Uruguay. Tenía un gran reconocimiento por quienes me precedieron en esta responsabilidad. Constan actas de la época que yo era legislador, siempre hablé muy bien tanto de Diego Olivera, de Romani, como de Calzada, con quien además me une una amistad. Pero me costó trabajo, y en el fondo un poco la admiración era porque ellos entendían este negocio. Y yo creo que el rumbo hacia el que confluyen todas las actividades que se hacen en la Junta Nacional de Drogas es tener definitivamente un organismo rector en política de drogas, que diga, es por acá el camino de las drogas. Y eso es a lo que tienen que conducir todas las otras actividades que tienen que ser tributarias de este rol principal, a mi parecer, rectoría en política de drogas. Pero entonces, ¿cómo se desagrega después este rol? Y bueno, se desagregan haciendo un montón de cosas que son tributarias de este rol. Formación. Convenios con Facultad de Medicina para que los estudiantes de pregrado, de primer nivel de atención, tengan formación específica en el abordaje de la problemática de drogas desde una mirada de gestión de riesgos y reducción de daños. Formación de los médicos, de los médicos. Y deduzco, eso no existe, no está aún. No, y el mes que viene empezamos un curso en el Regional Norte que estamos coordinando con la doctora Diana Domenech con técnicos de la Secretaría de Drogas para que los técnicos tengan formación en eso. Facultad de Psicología, un convenio para que haya un posgrado de abordaje de uso problemático de sustancias. Este año se está desarrollando por primera vez y nosotros ahí contribuimos con horas para el pago de docentes, etcétera, etcétera. Con dinero para pagar horas docentes y además participan técnicos que trabajan en la red de atención. ¿Ustedes pagan docentes de la universidad, de la Facultad de Psicología? Facultad de Psicología. Perdón, y no termino de entender. Ese docente, ¿dónde da su clase? ¿Dónde? En Facultad de Psicología para estudiantes de posgrado.
para estudiantes de posgrado. Facultad de Administración Nacional de Educación Pública. Perdóname, Daniel. Me resulta raro que la Facultad de Psicología no advierta que eso es necesario sin necesidad de que se lo... Seguramente que lo advierte, lo que pasa es que es un interés compartido y nosotros queremos participar de eso y contribuimos a eso, con nuestros técnicos que se forman ahí, y con nuestros técnicos que pueden asesorar ahí y con nuestros recursos que podemos... Pagando las horas docentes. También, ¿no? Con todas esas cosas podemos, y la verdad que hemos tenido una recepción de parte de la Facultad de Psicología que agradecemos, y de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Odontología. Estamos a punto de firmar un convenio con Odontología. A ver, ayúdame a entender el vínculo. Para que las personas que logren sostener un tratamiento tengan la posibilidad de ir a la facultad a arreglarse los dientes y a tener la boca sana, que no es poco, pensando en la reinserción social de esas personas. Facultad de Administración Nacional de Educación Pública. Antes, otra facultad, Facultad de Derecho. Estamos coordinando ahora con el doctor Daoís Uriarte. Vamos a tratar de hacer estudios de derecho comparado, de legislaciones comparadas vinculadas con el tema, y además estamos tratando de incorporar cuestiones vinculadas a derechos humanos en el uso problemático de drogas con la participación de técnicos nuestros y docentes de la Facultad de Derecho. Administración Nacional de Educación Pública. Hemos participado en cursos de capacitación, de abordaje de situaciones vinculadas al uso problemático de droga en maestros. Y de hecho hoy hay una lista de maestros referentes en estas cosas, de docentes referentes en este tema, a partir de la participación. Son cosas que yo asumo que son cosas que no generan titulares de prensa, por eso aprovecho para hacer el raconto. Yo creo que es un trabajo muy valioso, porque a alguna gente no le gusta lo que yo digo sobre drogas, y a alguna gente le gusta. Y entonces yo acepto que unos digan, este tipito no lo soporto, ponen en la red, este tipo debe tener algún negocio, es un narco, otro dice, esto es un fenómeno, lo llamaron de Netflix, porque debo 2 meses, me van a llamar de Netflix. Pero lo que no pueden decir es que no hemos trabajado. Hemos estado todo el tiempo haciendo estas cosas. Te decía el trabajo con ANEP, con la formación de docentes, ahora además, y también tenemos muy buena receptividad de parte de ANEP, trabajando también para transformar a las aulas en lugares privilegiados para la promoción de trayectorias resilientes de vida. Pero además, paralelo con esto, estamos tratando de fortalecer la Red Nacional de Atención en Drogas, que, la hacemos con un presupuesto minúsculo. Insisto, el presupuesto de la Junta Nacional, de la Secretaría Nacional de Drogas, para un año es el equivalente a medio día de ACE. Y con eso sostenemos una red de atención. ¿Cuánto, en plata cuánto es? La red de atención en drogas tiene 100 y poco de millones de pesos. Para que te hagas una idea, si yo pongo 2 técnicos por cada departamento, un psicólogo y un trabajador social en cada departamento, y todavía no les di ni una hoja, ni un escritorio, ni nada, para que ya casi que me gasté la mitad del presupuesto. Con solo eso. Pero sin embargo sostenemos un centro de atención con fondos. ¿Y ahora en la rendición de cuentas caerá alguna moneda? Yo soy muy optimista, tengo ese defecto. Vamos a ver, yo creo que sí, que puede pasar eso. Es un poco contradictorio. Hoy me dijiste que no eras tan optimista acerca de lo que se venía. Para algunas cosas, sí, para otras no. Cualquiera, digamos, para alguna cosa optimista. Cosa. Algunos comentarios llegan del público ya casi en el final. Se escucha bajo el invitado, que hablas un poquito bajo, ¿no? De volumen. Guillermo dice, el uso recreativo no estaba penalizado, estaba penalizado el tráfico y el cultivo, se equivoca. No sé si en un momento... Estoy claro en eso, yo creo eso, capaz que me equivoqué. A lo mejor, sí. Dice, entonces el diputado de Astugue ayer en el programa Esta Boca es Mía mintió cuando dijo que Soros le dio le dio la ley a Mujica, no sé, esa cosa que se dice, ¿no? Bastante... Se dice, yo no me consta, puede ser, no lo niego ni lo afirmo, me parece que no tiene... Soros el millonario, ¿no? Es una posibilidad, yo no estoy seguro, no sé, no lo puedo confirmar, habría que preguntarle a otros protagonistas políticos cercanos a Mujica, notoriamente yo no lo soy. Sí. No me parece que eso tiene ninguna implicancia a la hora de que uno evalúe hoy si la ley es buena o mala. Está bien. Igual, no sé, yo ni había escuchado esto, ni sabía, pero no está como un poco, ¿cómo decirlo, Daniel? No baja un poco la calidad que alguien haga una ley mala y que alguien diga, es porque un millonario te la metió en el oído.
La gente tiene derecho a decir. No. Eso me contestás con una pregunta que yo no te hice. Yo te dije, esa respuesta hubiera estado buena si yo dije, la gente tiene derecho a. No pregunté, y yo dije, no baja el nivel de la calidad de la discusión republicana, democrática, que alguien diga una cosa y dice, vos porque te paga el viejo millonario. A vos, Mujica, porque te paga el viejo millonario Soros, yo qué sé, no. Pero me obligás a hacer un poco más. ¿Sabés qué pasa? Yo creo esto. Yo creo que el debate tiene el nivel que tiene y ese es el que tiene que tener. Porque si no, lo contrario sería que discutamos los que saben. Y los que saben, ¿quién define qué es eso? Y si solo discuten los que saben, la sociedad es despótica. Porque en todo caso es un despotismo ilustrado. Pero como los despotismos son ilustrados en el mejor de los casos, y en todo caso, ¿quién define quién es ilustrado o no? ¿Cuáles son los parámetros? Pero lo que estás diciendo vos es muy cierto y iba a decir muy sabio, pero no voy a decir muy sabio porque yo coincido, entonces estaría adjudicando a mí. Claro, entonces salgo de ese trillo. Pero no es necesariamente así. En este sentido, porque si nosotros vemos que, le digo incluso al que es médico, pasamos comiendo papas chips y tomando bebidas cola y comiendo, que a mí me encanta, salami y mortadela y moviéndonos menos que, ¿no? Que la nada, alguien puede decirnos, che, estamos teniendo una vida un poco, alimentación y costumbres poco saludables. Correcto. Y podríamos decirle, no, pero es lo que todo el mundo está haciendo, por lo tanto no quiero generar un despotismo ilustrado. Y ahí vamos a decir, no, macho, te estoy ayudando para tratar de ser todos los días un poquito mejor. Está bien. Desde ese lugar, si nosotros, o alguien dice algo, decimos, no, ¿qué pasa que a Mujica se lo sopló un multimillonario? Vos no te dan como un poco de pereza, vamos a charlar, si la ley es buena, vamos a ser más de... Bueno, yo creo eso, yo creo que hay que charlar acerca de... O sea, lo que yo te decía recién, que esta ley se le haya soplado o no Soros a Mujica, no me consta, no afirmo, no lo niego, no me importa, no me parece trascendente a los efectos de evaluar si hoy la ley es buena o es mala y si los efectos que tuvo son perjudiciales o beneficiosos para la sociedad. En todo caso, podrá ser un planteo, cuando se recoja la historia, alguien si puede documentarlo, eso bárbaro, y si no puede documentarlo, seguirá en el terreno de las hipótesis más o menos que no aportan a la conversación. Dice Esteban, fíjese que notable, ahora pasan lo mínimo, desaparecen las noticias violentas. En esa época los medios plurales repitieron 1000 veces ese asesinato y todo. ¿Qué pasará? No sé si le estoy leyendo bien porque está escrito un poco... Ese en particular, ¿te acuerdas, no? La sobreabundancia que hubo de imágenes acerca del asesinato del trabajador de la... Eso cada uno ve lo que quiere ver, ¿no? Los informativos ahora duran 3 horas y el 90% son policiales. No es verdad eso que dice el señor. Todo el tiempo estamos viendo crímenes y asesinatos. Prendés la radio, mirás las redes, todo el tiempo es eso. Entonces, cada uno ve lo que quiere ver. Porque además esas mismas personas eran las que antes en el gobierno pasado decían, si no querés tener sensación de inseguridad, paga la tele, te decían. Y ahora no dicen, ahí se prende y le reclaman a los informativos que informen más de eso, ¿no? Entonces, cada uno tiene la moral que quiere. Claro. El tema es que, digo, claro, cuando digo claro es que entiendo lo que tú decís. Más, creo que entiendo también lo que dice Esteban, lo que está diciendo, no necesariamente eso que lo advierto, sino ese caso en particular fue un caso un poco de uso, llamémosle un tanto exagerado de esa imagen de una persona siendo asesinada. El tema de la inseguridad pública es un tema que a los políticos les rinde. A mí me desagrada sobremanera. Yo siempre, ¿y por qué les rinde? Porque cuando vos haces las encuestas de opinión pública, en general siempre te da que el problema de la seguridad está arriba, ¿no? Bueno, no siempre. Durante mucho tiempo, del 2000 para atrás, era bueno, vivíamos los dos en el mismo país, ¿no? El empleo, el ingreso, la pobreza, la seguridad económica, ¿no? Son los temas que rinden y los políticos usamos esas cosas. Usamos, digo, porque soy político, pero yo en general no hablo mucho de esas cosas. No, lo que es verdad es que desde los 90 para acá, dos cosas ocurrieron y las dos cosas ocurrieron por igual y aumentando. Digamos, el ejercicio punitivo, cada vez las penas son mayores, ¿no? De los 90 para acá, sin excepción. Y lo que ha ocurrido también de los 90 para acá sin parar es el aumento del delito. Sí, ¿no? Sí, y la otra cosa que ha ocurrido es la atribución de estas cuestiones al uso de sustancias. Eso es una cosa que se hace permanentemente, se hace casi de manera automática, ¿no?
Yo te diría, por ejemplo, y a partir de ahí se hace una transpolación que no es correcta, que se extrapola, se dice, como hay ahora mercado regulado, hay más crímenes o más delitos. Ayer justo escuchaba en la radio que se hablaba del departamento donde hay más crímenes, pero por distancia, con el resto de los departamentos vinculados al crimen organizado y al narcotráfico, es Rivera. Justamente donde no tenemos ninguna farmacia, ¿no? Hoy un oyente recordó eso, sí, más temprano cuando anuncié que vos venías. Y dice Gustavo casi en el final, el tema es que los medicamentos se toman por una necesidad, no así la marihuana que termina siendo la puerta para otras drogas. Bueno, Gustavo abraza, se ve esa premisa, ¿no? De que... Sí, la marihuana no es la puerta de entrada a otras drogas. Mirá, acá yo estoy mirando dos puertas de entrada. Después que vos pasás por la puerta de entrada, entraste. Si fuera la puerta de entrada, quiere decir que no salís más. Y eso para la marihuana no se verifica. Hay gente que usa cannabis y mañana no lo usa o no se pasa a otras drogas. O sea que no es la puerta de entrada. Si no, sería fatal. Entrás y no salís. Lo que pasa es que se razona mal y se dice, todas las personas que usan cocaína, alguna vez antes en su vida usaron marihuana. Y también toman Coca-Cola. Y la teta de la mamá. Pero entonces no quiere decir que porque vos fumes marihuana vas a pasarte a otras drogas. Alcanza con ver qué porcentaje de personas que usan cannabis después se pasan a otras drogas y es un porcentaje ínfimo. Como son un porcentaje ínfimo las personas que toman cerveza y después se pasan a otras drogas. No es porque toman esa sustancia que se pasan a otras drogas. Eso es un problema conceptual, pero que además desde el punto de vista de la ciencia está probado que no existe ningún estímulo químico que te conduzca a que porque tomaste marihuana vas a consumir otras drogas. Lo que sí existía, y siendo en parte, es que no había separación de mercado. Y por lo tanto, si vos tenías que ir a comprar el cannabis al mismo boliche donde tenían otras drogas, ahí sí se generaba una alta chance de que el bolichero, que es inescrupuloso, te ofrezca que lleves la otra. Por eso es de saludable separar los mercados. Además. Uno de los aspectos buenos que incluyó la ley, digamos. Absolutamente. Y Juan Pedro dice, ¿y cómo influye el efecto en la alteración del comportamiento, ¿no? Interesante que haya inquietudes acerca de más datos, llamémosle Está muy bien. Ciencia dura, ¿no? Acerca del relato del eslogan. Yo no soy un tipo calificado académicamente para esto, o sea, soy un tipo que he trabajado de estas cosas, pero no soy un intelectual de estas cosas. Pero sí, efectivamente se producen problemas, como referíamos recién, que pueden estar vinculados a la alteza cerebral, y algunos problemas pueden haber. Yo recomendaría a las personas menores de 23 años que no utilicen cannabis o que no lo hagan en exceso, en lo posible, si ya lo utilizan, que lo utilicen menos. Después lo que pasa es que yo creo que las personas mayores de edad tienen derecho a gestionar su placer como lo deseen, si es a costa propia, ¿no? Sin perjudicar a los demás, tal cual lo establece el artículo 10 de la Constitución de la República. Álvaro pregunta, pedir al doctor Radío que confirme o no si la LUC quitó a la Junta Nacional de Drogas los recursos por las incautaciones al narcotráfico. No quitó. ¿Y qué hablar del alcohol? ¿No se habla nada? ¿Es inocuo? Lo dice alguien que no firma, pero que manda saludos. Claro, no es inocuo. El alcohol es la droga que produce más daños en términos de salud, en términos de violencia de género, en términos de abandono laboral, en términos de deserción escolar. Es la droga que tiene más consecuencias sociales. Bien. Bueno. También es verdad que cerca del 90% de la población que usa alcohol no tiene un uso problemático. Y ahí dice, hola Ale, buenos y maravillosos días dentro de este sol, a pesar del viento frío, siempre hacia adelante con todo, se les va a llenar de drogadictos y los van a robar. Ah, no, porque yo, claro, este mensaje lo manda a Marta Verónica, porque yo más temprano recordaba qué era lo que un día y otro también se decían acerca de qué es lo que iba a pasar en Uruguay cuando finalmente las farmacias vendieran, ¿no? Claro. Y yo insistía y que nunca nadie nos dijo, incluso aquellas personas que buenamente lo decían, honestamente, nadie nos dijo esto que vos dijiste vos con relación a otras cosas. Che, yo pensé que a las farmacias las iban a robar a cada rato porque vendía marihuana, pensé que iban a aparecer los zombies, todo eso, ¿no? Y no ocurrió, che, disculpen, hice una presunción equivocada. Como que le cuesta decir ya ni siquiera los políticos, nosotros, los compatriotas, nos cuesta decir, vos, ¿sabés que pensé que íbamos a ganar el partido? La verdad que el rival nos bailó. O viceversa, claro. Nos cuesta demasiado, como que si dijéramos una cosa en realidad buscando otra. Entonces, y ahí donde la charla se vuelve de mala calidad. Y es eso lo que yo siento que deberíamos corregir. Buenamente, honestamente, mejoremos la calidad. Asumamos que somos humanos y entonces en general a veces le erramos, ¿no? Mira ahí la oyente, claro, porque tengo la misma edad que ella, me parece.
Me dice, Ale, cumpliste 57 y dijiste 67. Creo que dijiste 67. ¿Y vos que me dejaste callado? Uy, no me dudé, auxiliás. Dudé, pero creo que sí que dijiste. Pues si yo tengo 67, pues ya pasaste los 70, papá. Así que, Largamente. Bueno, Daniel, te abrazo, te agradezco. ¿Cómo ves al Liverpool, a nuestro Liverpool querido? Estoy muy contento con Liverpool, ¿no? Estoy muy contento. En los últimos años, todos los años ganamos un campeonato. Estamos clasificando siempre las copas internacionales. Y hoy estamos en la discusión. A ver, yo te quiero decir, es de los equipos serios del Uruguay que hay que considerar, ¿no? Cuando uno piensa en los equipos importantes del Uruguay, sin duda surge la palabra Liverpool, ¿no? Sí, claro. Entonces, para nosotros, que yo sé que vos también sos liverpulense, no por herencia, sino por opción. Claro, porque soy de la Curva de Industria y mi padre no era de Liverpool. Yo también. Entonces, pues, es un orgullo muy grande ser, sí, ser ni siquiera negro, del barrio. negro Fue y una azul. decisión que tomó el niño que fui. ¿Es verdad que el mejor ministro de toda la historia ha sido Lescano y el mejor vicepresidente de la República ha sido Batalla? Que también eran negros, ¿no? Por eso. Yo siempre digo, el mejor ministro de la historia es el negro Lescano y el mejor vicepresidente Batalla, ya está. Que además, entre paréntesis, eran unas personas espectaculares. Son, en el caso de Sí, Lescano, sí, todavía sí, es. son Un espectaculares. abrazo para el negro. Me consta. Y de Hugo Batalla también, digo lo mismo. Bueno, mi querido, gracias por el tiempo y la seguimos más temprano. Pará. Las farmacias, ¿dónde están para...? Porque ¿qué pasó con aquel problema de que no podían con el dinero porque los bancos, ¿te acordás que llegan del... ¿Dónde estamos parados al día de hoy con Esos eso? problemas siguen existiendo. Igual tenemos muchas más farmacias de las que teníamos. ¿Cuál es el número al día de hoy? Hoy 28. Y habíamos arrancado 5 años atrás con... Yo arranqué hace 2 años con 14. Y creo que ese era el número, ¿no? Cuando Bueno, había arrancado. Bueno, por ahí. Más o menos, pero entonces logramos duplicar el número. Sigue siendo insuficiente y tenemos un problema con el sistema financiero, que es que las farmacias que quieren vender cannabis no les permiten tener una cuenta bancaria. Este problema va a cambiar a la larga o a la mediana, porque ya está cambiando en el mundo. ¿Qué quiero decir? El mismo banco que en Uruguay te cierra la cuenta por vender cannabis, a mí me da una tarjeta de crédito, y yo lo comprobé, con la que yo podía haber comprado cannabis en Canadá. Claro. Entonces hay como una contradicción increíble, pero bueno, supongo que eso va a ir cambiando. Pero entonces el señor de esa farmacia que recibe el dinero, ¿qué hace al no tener cuenta? ¿Que lo guarda debajo del colchón? ¿O? Sí, yo no sé cómo lo resuelven en realidad. Buscará formas alternativas, pero igual es una señal pésima porque ese banco trabaja con personas que lavan dinero del narcotráfico. Bueno, no, suponemos eso. Me supones todo y al final... No, porque en realidad nosotros tenemos una secretaría antilavado que supone que tiene que prever que esas cosas no pasen. No. Bueno, pero que hay lavado de dinero hay en el planeta entero. Y si hubiera otro planeta, claro, al seguir tu imagen, habría, ¿no es cierto? Sí, porque el dinero habría, entra y... no habría... Bueno, esa es la paradoja, que en realidad uno tiene la legítima presunción de que el dinero del narcotráfico termina en el sistema financiero. Ahora, si vos trabajás legalmente, no te dejan tener la cuenta. Es como una contradicción que tiene que resolver el sistema financiero y que además lo hace en Uruguay. ¿Por qué? Porque la magnitud de nuestro mercado es tan pequeña que los bancos no están dispuestos a asumir riesgos por un mercado tan pequeño, pero seguro que en Canadá me acabas de decir California no tienen este problema, ¿no? Bueno. Donde también la producción y distribución de marihuana es legal, ¿no? Igual que aquí. Sí, claro. La producción y distribución para la cual el Estado no lo está haciendo el Estado, ¿verdad? Yo ahora no me acuerdo en Estados Unidos cuántos estados ya regularon el mercado para uso recreativo, pero son unos cuantos ya. Cuando nosotros lo regulamos acá solo había 2 estados. Lo digo por el presidente de la calle, dijo que el Estado produce la marihuana y ahí la macaneó, ¿no? Ahí me estás pegando porque en realidad eso es una cosa que autocríticamente yo tengo que asumir, que tengo que conversar más estas cosas con el presidente, que eso es responsabilidad mía, ¿no? No, pero pará, porque si yo eso lo sabía y vos no conversaste conmigo. Ya sé, pero el presidente está... ¿Para saber eso? No necesito conversar con... vos decís que como están tantas cosas, quizás esa le pasó. Yo creo que es eso. Bien, un gesto cristiano. Bien, gracias Daniel por el tiempo, ¿eh? No, al contrario, gracias a vos y un saludo para toda la vida, como siempre, ¿no? Un gustazo estar con vos. Igualmente lo sabés también.